Bien, bienvenidos a este nuevo encuentro de Junior NBA, WOCLO, y en este caso el desarrollo técnico y táctico del básquetbol 3x3. Antes de comenzar con la disertación, vamos a explayarnos en lo que es este nuevo deporte, ¿sí? Es el hermano menor del básquetbol 5 contra 5, y lo queremos definir como una disciplina en sí misma, ¿sí? Si bien tiene similitudes con el juego del 5 contra 5, es un deporte que en este caso se plantea como un deporte igualador, donde las federaciones más poderosas del mundo pueden competir de igual a igual con cualquier federación, ¿sí? Cualquier club pequeño puede estar a la altura competitiva de cualquier club grande. Lo único que necesitamos es tener la posibilidad de conseguir a estos 4 jugadores, por eso se habla de que es un deporte súper accesible a la hora de tener una competencia, ya sea en un fin de semana, en un torneo amateur, en un torneo profesional y en todas las posibilidades que hoy el 3x3 nos está dando alrededor del mundo, ¿sí? Por eso se dice que es accesible, es un deporte que 4 amigos pueden compartir en un auto y poder viajar a jugar cualquier tipo de torneo, no se necesita demasiada logística. Y además es un deporte que a la vista y a todo lo que uno puede observar es súper dinámico, súper entretenido. Es un deporte que, además de lo que está pasando dentro de la cancha, se puede experimentar todo esto nuevo de tener un disc-jockey, tener un relator que va comentando el partido en voz alta en los parlantes mientras se va jugando, mucha intensidad, muchísima intensidad, mucha dinámica, como digo, un deporte que en esta intensidad se vuelve atractivo a la hora no solamente de observar, sino también en la práctica misma, por eso la importancia de poder empezar a implementar este 3x3, esta nueva disciplina, dentro de los programas y las metodologías de diferentes federaciones, de diferentes clubes, ¿sí? Que clubes de 5 contra 5 puedan incorporar el 3 contra 3 como una nueva disciplina, que las federaciones realmente le den el lugar que corresponde a esto que hoy por hoy ya es olímpico. Estamos hablando de un deporte en sí mismo que va a ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y tiene ese interés y esa necesidad de que todos conozcamos un poco más, y en este caso en particular que nosotros los entrenadores tengamos la posibilidad de conocer un poco más de qué se trata esto del 3x3. Cuando hablamos de un jugador ideal de 3x3, ¿sí? Hablamos de características que lo hacen tal vez un poco diferente a los diferentes tipos de jugadores ideales del 5 contra 5. En este caso, lo primero que vamos a tratar con respecto a los jugadores es el biotipo. Nosotros necesitamos un jugador que sea capaz de tener un físico que le permita jugar cerca del aro, que tenga la intensidad suficiente para poder jugar. Ponemos como ejemplo en este caso a Luka Doncic, porque es un jugador de 2 metros capaz de manejar el balón, capaz de tirar de 3 puntos. Este biotipo, esta forma del jugador, en este caso no prioriza demasiado la altura, si bien un jugador, como digo, con altura y con buen manejo de balón es fundamental para el 3x3. Hablamos de 1,94 m, 1,95 m como un biotipo ideal de jugador de 3x3. ¿Qué tipo de skills o de fundamentos este jugador debe manejar? Claramente debe tener la posibilidad de lanzar muy bien en el 3 contra 3. Recordemos que el valor del tiro fuera del arco, ¿sí? Que en el básquetbol 5 contra 5 es de 3 puntos. En el 3 contra 3 vale 2 puntos y dentro del arco vale 1. Estamos hablando que el 50% del valor de los tiros detrás del arco es el valor que tiene, entonces es muchísimo más importante, ¿sí? Tal vez conseguir, por la cantidad de posesiones que tenemos en el 3 contra 3, es mucho más importante tratar de conseguir esos tiros de 3 puntos, ¿sí? En este caso de 2 puntos cuando hablamos de 3 contra 3. Además de esto, la posibilidad de tener un muy buen manejo del balón. En el 3 contra 3, las situaciones de 1 contra 1 y de isolation están muy presentes, entonces necesitamos jugadores que además de tener un buen lanzamiento desde la recepción, tengan un buen lanzamiento desde el dribbling, tengan la posibilidad de atacar agresivo al aro y puedan obviamente pasar la bola, pero de una manera por ahí un poco más rápida, como vamos a ver más adelante. El 3 contra 3 tiene una posesión que dura 12 segundos, es exactamente la mitad de tiempo que tenemos en una situación de 5 contra 5, entonces todos los skills deben ser desarrollados de manera mucho más rápida, ¿sí? Además de esto, tenemos que tener una condición física todavía mucho más exigente tal vez que la que tenemos en el 5 contra 5. Recordemos que en el 3 contra 3
no hay un tiempo de recuperación activa, no hay un tiempo de recuperación donde no esté haciendo nada como jugador y pueda recuperar un poco el estado de forma. En el 3 contra 3, los tres jugadores siempre están en una dinámica de ataque-defensa en una mitad de cancha, entonces la intensidad de juego es mucho más alta y necesitamos una condición física todavía mejor. Y por último, en este caso, dentro de las características ideales de un jugador de 3 contra 3, tenemos que entender que en el 3 contra 3, al igual que en otras disciplinas, en este caso en particular, el jugador no puede tener indicaciones por parte del entrenador durante el partido. ¿Esto qué significa? Que el jugador debe tomar sus propias decisiones. Para tomar sus propias decisiones, además de tener idea de lo que hay que hacer, de entender los diferentes escenarios y panoramas que se van dando en el juego, tiene que tener el carácter suficiente como para poder transmitírselo a sus compañeros, poder tener una relación directa sin la intervención del entrenador, al menos durante el partido. Vamos a ver a lo largo de esta charla que ese es el principal desafío que tienen los entrenadores, lograr que sus jugadores sean capaces de reconocer no solamente la ventaja de juego, sino también los distintos tipos de relaciones que se están dando dentro del partido en sí mismo, ¿sí? Por eso hablamos de que nuestro jugador ideal de 3x3, además de tener un biotipo, repito, de 1,90 m, 1,95 m, capacidad aérea de jugar cerca del canasto, tener fundamentos que le permitan lanzar, en este caso de 2 puntos, fuera del arco, que tenga la posibilidad de jugar 1 contra 1, buena posibilidad de pasar en velocidad, una buena actitud defensiva, ¿sí? No lo habíamos nombrado antes, pero es importante también, una excelente condición física y un carácter que le permita tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Para todo esto, el entrenador, el rol del entrenador en esta disciplina, en este principio de, digamos, 10 años de desarrollo del 3x3 hasta ahora, es muy importante que entendamos que el primer punto que tenemos que desarrollar es el análisis. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando con el juego, tenemos que analizar cuál es la realidad del 3x3, qué nos está devolviendo a nosotros el juego, qué vemos en cada uno de los partidos, ya sea de primer nivel, de nivel profesional, incluso de nivel amateur. Eso nos va a permitir hacer un análisis y generar los escenarios y tratar de replicarlos durante el entrenamiento para que nuestros jugadores tengan la posibilidad de desarrollar esos escenarios en el juego, ¿sí? Esto hace que el rol del entrenador se divida en dos partes. Primero, la observación, la cuantificación, el análisis de lo que está pasando en el juego, y después la preparación en sí misma. Esta preparación me va a permitir que en el momento del partido donde el jugador no tiene la posibilidad de tener una intervención del entrenador, donde no hay ningún tipo de relación con el entrenador, el jugador pueda tomar las determinaciones fundamentales para poder sacar un buen resultado, ¿sí? Ese es el rol que considero que los entrenadores tenemos hoy en la realidad del 3 contra 3. Para hablar de esto un poco vamos a meternos en la metodología, en este caso que hemos planteado a lo largo de los últimos años en la Argentina, ¿sí? En distintos torneos internacionales. Argentina hoy, si bien los rankings tienen que ver con la cantidad de competencias y la cantidad de eventos que se realizan en cada país, a nivel deportivo, la Argentina es uno de los top 3 en menores de 18 a nivel mundial, y todo tiene que ver con una preparación y una metodología por parte de los entrenadores. Lo primero que vamos a hablar cuando hablamos de metodología tiene que ver con los escenarios, ¿sí? Estos escenarios son los que planteé anteriormente, debemos analizar qué es lo que está pasando en el juego, de qué manera se desarrolla, tenemos que saber qué es cuantificar, qué significa cuantificar, significa básicamente llevar adelante la cantidad de veces que una situación, tanto ofensiva como defensiva, se repite y ver si esta repetición es necesaria recrearla en los diferentes escenarios. Ahí está la capacidad del entrenador de poder gestionar los recursos, ¿sí? De poder entender cuáles son los tipos de jugadores que tienen. Vamos a ver más adelante que existen las diferentes combinaciones, hay una gestión del tiempo y hay una gestión del espacio. En esos 3 puntos vamos a poder desarrollar nuestros escenarios que lleven más adelante a desarrollar nuestros sistemas de juego, ¿sí? Además, dentro de la metodología tenemos que tener claro que la intensidad de trabajo tiene que ser todavía más alta. Un entrenamiento habitual de 3x3 de un equipo semiprofesional no va a exceder los 40-45 minutos de duración total si este entrenamiento es realizado a la intensidad que corresponde, ¿sí? Tenemos que tener el apoyo de un preparador físico, tenemos que tener el apoyo de un fisioterapeuta capaz de recuperar a nuestros jugadores dentro de un torneo. Esto a modo de anécdota, les recordamos que los torneos de 3x3 tienen
entre 3 y 4 partidos por día, es una intensidad extremadamente alta, hay muy poco tiempo de recuperación. Es necesario que el entrenador, dentro de su metodología, plantee los diferentes niveles de intensidad para poder llegar de la mejor manera a los partidos. Cuando hablo de libertad en la metodología, hablo de permitir a los jugadores experimentar, recrear la mayor cantidad de veces posible esas situaciones donde el jugador tiene que tomar sus propias decisiones. Esto tiene que estar planteado dentro de la metodología. No podemos controlar absolutamente todo lo que vaya a pasar en el juego. Debemos, como digo en el primer punto, generar escenarios que, además de ser intensos, den lugar a la libertad del jugador de tomar estas decisiones. Todo esto sin un feedback directo por parte de los jugadores resulta muy difícil. En el 3 contra 3 se rompen algunos mandatos y algunos paradigmas que traemos del 5 contra 5, donde tal vez la metodología y la enseñanza sea de manera lineal. En este caso, el entrenador y los jugadores deben trabajar constantemente en una devolución de lo que está pasando en el juego. De esta manera, nosotros consideramos, al menos en nuestra federación y en los años de experiencia en el 3x3 en la Argentina, que ha sido la mejor manera, que los jugadores nos han devuelto a nosotros diferentes situaciones que nos permitieron mejorar nuestra puesta de escenarios, que nos permitieron mejorar nuestras metodologías y conseguir resultados. Así que me parece clave la confianza en el jugador, y además, y con esto a título personal, me parece que teniendo este feedback, dando esta libertad, además desarrollamos jugadores de mejor calidad también para el 5 contra 5, jugadores que participan en disciplinas de 3 contra 3 como disciplina en sí misma. Pensándolo de esta manera, pueden desarrollarse todavía mejor, sobre todo en la faceta del carácter, la toma de decisiones y la comunicación dentro de la cancha. En estas 3 facetas podemos mejorarnos todavía más para poder pasarlos al 5 contra 5. Cuando hablamos de técnica individual, clave en cualquier desarrollo y formación de jugadores, ¿sí? En el 3 contra 3 claramente tenemos que enfocarnos en varios puntos, y en puntos tal vez un poco diferentes a los del 5 contra 5. Lo principal en el 3 contra 3, por la cantidad de posesiones y la dinámica del juego, tiene que ver con el lanzamiento, tiene que ver con la forma de anotar. Queremos desarrollar jugadores que sean capaces de tirar desde el dribbling con mucha velocidad, que sean capaces de recibir el balón en una posesión de 12 segundos, lanzar sin dudar, y si es posible tener jugadores con un rango largo para poder incluso ampliar más el espacio defensivo, ¿sí? Dentro del dribbling vamos a desarrollar un dribbling no de traslado, como podemos hacer en el 5 contra 5, vamos a tratar de desarrollar un dribbling agresivo, un dribbling que me permita, con un par de gestos técnicos de dribbling, sacar ventaja del 1 contra 1, ¿sí? En el 3 contra 3 la generación del espacio para pasar la pelota es diferente, por lo que necesitamos que nuestros jugadores pasen la pelota todavía más rápido, y además en situaciones donde tal vez no haya rotación, ¿sí? Entonces el tema del dribbling y el tema del pase es clave también, como así obviamente el más importante, que es el lanzamiento. Además de todo esto, le vamos a sumar un fundamento que para nosotros es clave, que tiene que ver con el rebote, ¿sí? A veces en el 5 contra 5 se especializa a ciertos jugadores para tomar el rebote. En este caso, los 4 jugadores, cuando hablamos de 4 jugadores, hablamos de 3 jugadores en cancha y un suplente que está en rotación. Los 4 jugadores deberían ser capaces de manejar estos 4 fundamentos. A esto obviamente le vamos a sumar la defensa, le vamos a sumar la lectura de juego, le vamos a sumar la mecánica de pies y un montón de fundamentos secundarios, ¿sí? En este caso, para nosotros, estos 4 fundamentos son los claves a la hora de hablar de la técnica individual, y lo tenemos que tener dentro de nuestra metodología. Bien, cuando hablo de secuencias, y lo ponemos como un último punto, hablamos de que estos 4 fundamentos, en este caso, lanzamiento, dribbling, pases y rebotes, no pueden estar aislados metodológicamente uno de los otros. Nosotros hablamos de secuencia como la forma más parecida al juego real que vamos a encontrar en el 3 contra 3. ¿Qué quiero decir con esto? Dribbling más lanzamiento, recepción de pase más lanzamiento, recepción de pase más dribbling y atacar y después tomar un lanzamiento, acción de rebote defensivo, chequeo del balón saliendo del rebote defensivo fuera de la línea de 3 puntos. Cuando hablamos de chequeo de balón, y esto tiene que ver con reglamento,
Si nosotros nos juntamos a jugar 3 contra 3, cuando yo tomo el rebote defensivo, debo salir fuera del arco de la línea 3 puntos. Esa primera acción inicia con un rebote defensivo, continúa con un dribbling, y recién ahí estoy habilitado para jugar. Ese check ball se hace con una secuencia de juego. En este caso, rebote, dribbling, más inicio del juego. Entonces, nuestra forma metodológica de trabajarlo tiene que ver con eso, secuencias de fundamentos que nos permitan acercarnos lo más posible, como dije en el punto anterior, a la intensidad y a la realidad del juego. Cuando hablamos de táctica colectiva, ¿sí? Cuando hablamos de lo que hace el equipo como equipo, también hay ciertos factores a tener en cuenta, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la parte ofensiva, vamos a hablar de la parte defensiva, ¿sí? Y vamos a hablar de las distintas estrategias. En este primer caso, acá se fue medio rápido la transmisión, no se preocupen. Vamos a hablar de la gestión del espacio. Cuando ustedes ven esta imagen, ¿sí? Cuando ustedes ven esta imagen, ven 6 jugadores donde habitualmente hay 10 en la situación de 5 contra 5. Fíjense en esta situación, este jugador que tiene el balón tiene todo este espacio para desarrollar. Este jugador que está en la primera línea defensiva, en la primera línea de pases, si se quiere, tiene todo el espacio central para desarrollar, y este tercer jugador tiene todo el espacio lateral derecho, en este caso, también para trabajar. Estamos dividiendo la cancha en 3 espacios claros, ¿sí? Cuando normalmente, repito, dividiríamos este espacio en 5 lugares, ¿sí? Ese espacio extra que tenemos para poder desarrollarnos ofensiva y defensivamente, yo la considero gestión del espacio. Para poder entender la gestión del espacio, vamos a ver unos ejemplos ahora, pero lo importante es entender que no existen ayudas defensivas como en el 5 contra 5, no existe ocupación de espacio como en el 5 contra 5, y todos estos puntos los tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra estrategia ofensiva. Fíjense esta situación, el equipo rojo en esta fotografía, en esta captura de pantalla, la gestión del espacio que realiza. Un jugador en la esquina superior izquierda, que no puede ser dejado solo por su defensor, un jugador en el poste alto que no puede ser dejado solo por su defensor. Quiero decir con esto, no puede en este caso el jugador de arriba y el jugador de la esquina ayudar a la gestión del espacio que tiene el jugador del medio, y fíjense todo el lugar que tiene este jugador para jugar 1 contra 1. ¿Por qué digo que no puede ayudar? Podría ayudar si se quisiera, pero tácticamente tiene mucho más valor un tiro de 2 puntos fuera del arco, 50% más de valor, ¿sí?, que un tiro debajo del canasto. Entonces, nosotros es preferible permitir o dejar esa situación en 1 contra 1, gestionando el espacio de la pintura, que ayudar de más. Lo van a ver ahora un poco más claro. Fíjense esta situación. Es la misma situación que vimos en la imagen anterior. Si yo acá, con el jugador número 1, ayudo a la penetración de jugador número 3 con una simple gestión del espacio, en este caso sería que el jugador ofensivo número 1 se desplazara hacia el lado derecho, con una simple gestión genero un espacio para poder generar un tiro de 3 puntos. Lo mismo pasaría, ¿sí? Perdón, vamos a volver para atrás. Lo mismo pasaría si la ayuda viniera desde el lado de arriba. Si el jugador número 2 fuese el que tiene que ayudar, ese pase permitiría un tiro de 2. Fíjense acá en esta otra situación. ¿Qué vemos acá? Vemos un jugador a 45 grados extendido, en este caso es el que tiene la pelota, ¿sí?, con todo este espacio para poder atacar. 1 contra 1. Lo único que hicimos en esta situación fue gestionar el espacio para que sus compañeros permitieran ese 1 contra 1. ¿Qué pasaría en una situación de 5 contra 5? Probablemente tendríamos la esquina izquierda ocupada, o el poste bajo ocupado, o el poste alto ocupado, ¿sí?, y ese espacio se reduciría. En este caso, solamente llevando a nuestros 2 jugadores ofensivos a una posición lejos, permitimos el 1 contra 1 directo, ¿sí? Lo van a ver acá, fíjense esta situación, misma idea que la anterior, muestro la placa con captura de pantalla y vamos a mostrar la parte táctica. En esta acción, esto es todo el lugar que tiene para atacar. Eso todavía se puede ampliar más con ese movimiento o esa gestión del espacio que ustedes ven. El jugador número 3 desplazándose a 45 grados y el jugador número 2 yendo a la esquina. Amplío todavía más esta situación, ¿sí? Además de esto, de la gestión del espacio, tenemos la gestión del tiempo. Cuando hablo de la gestión del tiempo, hablo de la gestión de lo que está pasando con el reloj de posesión. En este caso tenemos 12 segundos con pelota viva, 12 segundos con check ball, 8 segundos con check ball o 4 segundos con check ball. ¿Qué es este análisis o esta división de situaciones?
De lo que estoy hablando es 12 segundos con pelota viva, es cada vez que tomo el rebote o que la pelota ingresa, ahí comienza a correr el reloj de posesión de 12 segundos. Tengo que tener estipulado qué voy a hacer cada vez que inicie la posesión con 12 segundos. También tengo que tener estipulado qué voy a hacer con 12 segundos con check ball. ¿Qué significa check ball? Jugador en el poste alto que le entrega la pelota a su defensor. En el 3 contra 3 no hay saque lateral y no hay saque de fondo. Se inicia el juego dándole la pelota al defensor, el defensor me la devuelve y empiezo a jugar, como si jugaríamos 3 contra 3 en el playground. La idea de esto, ¿qué tiene que ver? Yo tengo que tener en mi playbook, tengo que tener qué hago cuando la pelota está viva y tengo los 12 segundos, qué hago cuando tengo check ball con 12 segundos. ¿Por qué no aclaramos pelota viva con 8 segundos y con 4 segundos? Porque son situaciones que no se van a repetir en el juego, ¿sí? No voy a tener una pelota viva con 8 segundos. Siempre que la pelota vuelva a estar viva, vuelva a estar disponible para atacar, voy a tener los 12 segundos. Pero sí voy a tener situaciones de check ball, ya sea por una falta, por una deflection, porque el balón se fue afuera, por lo que sea, voy a tener posibilidades de tener check ball con 8 segundos o con 4 segundos. ¿Qué quiero decir? Tengo una situación ofensiva para 12 segundos pelota viva, tengo situaciones ofensivas para 12 segundos con check ball, tengo situaciones ofensivas para 8 segundos y para 4 segundos de check ball. Ahora lo van a ver claro en los ejemplos. Fíjense esta situación. Pelota viva, 12 segundos, gestión del tiempo. La pelota en este caso, la toma el jugador número 1 que ingresó, la pelota ingresó, ¿sí? O toma el rebote el jugador número 1, automáticamente mi ofensiva, mi sistema ofensivo comienza con la pelota debajo del canasto. Diferente a lo que pasa con el 5 contra 5, cuando normalmente nuestras ofensivas comienzan cuando el jugador que tiene el balón está o en la mitad de la cancha o en el poste alto. En este caso comienza con la pelota baja. Fíjense lo que pasa en esa situación. El jugador número 3, cuando ve que el jugador número 1 mantiene viva la pelota, hace una pantalla indirecta al jugador número 2 para un tiro rápido de 2 puntos, al que le damos muchísimo valor, ¿sí? Fíjense cómo puede continuar esa ofensiva una vez que el jugador número 2 tomó el balón para el tiro. El jugador número 1 recibe una pantalla del jugador número 3, que había colocado la primera pantalla inicial, para poder salir a tomar un tiro al poste alto porque todavía tenemos tiempo de posesión, ¿sí? ¿Qué pasaría con una pelota de checkball? Y esto es lo que habíamos explicado recién. Esta es la situación de checkball. Ahí inicia la ofensiva con 12 segundos, con el balón en el poste alto, ¿sí? En este caso es una formación de triángulo, donde ustedes ven al jugador número 1 con la pelota en el poste alto, el jugador número 2 y el número 3 en la prolongación de la línea de tiro libre. Hay una apertura de jugador número 2, pase más cortina indirecta a jugador número 3 para salir a tirar, ¿sí? Esto es una situación con 12 segundos de checkball que podría continuar de esta manera, ¿sí? Jugador número 2 con la pelota, el jugador número 3, que fue el que primero sale o cortina al jugador número 1, vuelve a hacer un repick, lectura de lo que está pasando en el juego. Acá aparecen las reglas defensivas, aparecen situaciones muy similares al 5 contra 5, reglas de pick and roll, reglas de pantallas indirectas. Teniendo en cuenta esos detalles, nosotros vamos a desarrollar, en este caso, gestión del tiempo, también pensando en la gestión del espacio. ¿Por qué hablo gestión del espacio? Fíjense que en este caso no va a haber ayuda del lado débil, no va a haber ayuda del mismo lado, ¿sí? Vamos a tener que pensar dónde pasar la pelota y qué regla defensiva utilizar sabiendo que no hay nadie detrás, ¿sí? Acá lo vamos a ver en un video, ¿sí? Fíjense esta situación, check ball, apertura, back pick, y vuelve a salir para el tiro. Cuando dos jugadores van al mismo, comienza la misma situación. Voy a volver a ponerlo para que quede claro en el video, ¿sí? Primera acción, apertura, recibe la apertura, ¿sí? El jugador que está en el poste alto recibe un back pick. ¿Qué situación podemos encontrar ahí? Puede haber un alley-oop. Si el jugador que defiende al coordinador estuviera muy encima, no hay nadie detrás. Al no haber nadie detrás, tengo todo el espacio para lanzar el balón. En este caso, el jugador defensor del jugador que pone la cortina, la pantalla, se queda esperando, entonces no hay chances de tirar el alley-oop, pero sí al giro y al repick de parte, en este caso, del jugador número 33, no tengo ningún tipo de ayuda, ¿sí? Y pasa lo que sucede aquí. El jugador que defiende al coordinador ve
que el jugador que está defendiendo al que va a recibir la pantalla queda tirado en el piso y va a salir a defender. Cuando esto sucede, al no haber nadie detrás, como podría haber en el 5 contra 5, tengo un pase limpio para tirar. ¿Está claro? Esa es la idea de lo que hablo de gestión del espacio, gestión del tiempo, en este caso con un check ball desde el poste alto. ¿Sí? 8 segundos check ball. ¿Qué quiero decir? Acá no tengo tanto tiempo para realizar una ofensiva como la anterior, tengo que pensar situaciones que involucren tal vez directamente a dos jugadores. Vamos a ver esta situación. Apertura del 2, esto ya no es una formación de triángulo, es una formación de línea. El jugador número 2 abre a recibir el balón y automáticamente hay un back pick de 3-1 para poder meter un pase al corte, parecido a lo que sería un UCLA cut. ¿Está claro? Ahí se hace una apertura del jugador número 3 y una vez que el jugador número 3 abre, directamente una situación de mano en mano, que se utiliza muchísimo. Cuando hablamos de por qué el mano en mano se utiliza mucho, porque no hay nadie detrás. Al no haber gente detrás del mano en mano, la defensa debe tomar una decisión. En este caso, lo que se ve es que después de esa primera acción que lleva 3 segundos, tengo entre 4 y 5 segundos para jugar ese mano en mano, ¿sí? Y por último vamos a ver una situación de check ball con 4 segundos. Quedan 4 segundos en la posesión, queda 4 segundos en el reloj del cuarto, queda en el reloj de partido. En esos 4 segundos también no tengo demasiado tiempo para tomar una acción que sea mucho más profunda o que tenga al menos 2 o 3 pases. En este caso lo que hago directamente, una situación que nosotros utilizábamos mucho tenía que ver con esto, una formación abierta. Repaso, teníamos formación de triángulo, teníamos formación de línea, esto sería una formación abierta, completamente abierta. Y en el check ball, ¿qué quiero decir en el check ball? Cuando el jugador le entrega la bola al defensor y este se la devuelve, toda la defensa podría estar pensando que con 4 segundos la acción la va a tomar el jugador que tiene el balón, ¿sí? Jugando 1 contra 1, jugando un pull-up y un tiro de 3 puntos. En este caso, el jugador número 2 corta por delante de su defensor, que está pendiente de la pelota, y puede recibir un tiro corto de bandeja. Eso sería una posibilidad con poco tiempo, ¿sí? Otra posibilidad podría ser esta: un pase directamente en una situación de poste o triángulo alto, como lo vimos anteriormente, y ir a buscar rápido un mano en mano. ¿Qué va a pasar en esa situación si el jugador número 2 persigue a su defensor? ¿Sí? El jugador número 3 puede girar y atacar, o puede quedar enganchado con el mano en mano de 3 y tomar un tiro de 3 puntos. Son todas situaciones que las estoy dando como ejemplo, pero para que vean que debemos gestionar situaciones de tiempo y debemos gestionar las situaciones de espacio que hablábamos al principio. Entender de dónde vienen las ayudas, qué tan largas pueden ser y la importancia que tiene el tiro de 3 puntos. En este caso lo vamos a hablar como tiro de 2. Fíjense en este video todo lo que pasa en 12 segundos de juego, ¿sí? Hay una apertura, pelota viva, pick and roll, ¿sí? Hay un pase al espacio, perdón que me fui para atrás, vamos a ir otra vez. Bien, fíjense lo que pasa en esta situación. Hay una apertura, hay un pick and roll, hay un pase al espacio final porque no hay nadie detrás, hay otro mano en mano, otro pick and roll y un ataque directo. Todo eso pasa en 12 segundos de posesión. Vamos a iniciar para que ustedes vean que nada es casual, que todo está entrenado. Estamos hablando en este caso de 2 de los mejores equipos del mundo, ¿sí? Fíjense la acción, hay un rebote, eso es pelota viva. Desde el rebote, una vez que el balón salió de la línea de 3 puntos, está autorizado para atacar, ¿sí? El jugador que defiende al que rebotea no puede molestar la salida de la pelota, pero sí se puede trabajar la línea de pase de parte de los 2 defensores. Este jugador juega una situación de pick and roll. A este pick and roll, porque el jugador que defiende al tercero está pendiente de que no tire de 3 puntos, se genera mucho espacio. Fíjense que lanza el balón al espacio. Este jugador ahí, en una mala recepción de la pelota, no tiene ventaja, pero puede continuar el juego. Voy nuevamente a un pick and roll. ¿Qué estamos viendo acá? Que el mismo jugador que colocó la primera pantalla ahora está jugando el pick and roll. De ahí lo dinámico, de ahí la variedad de jugadores que debemos tener. Jugadores capaces de colocar cortinas y jugadores capaces de recibirlas, ¿sí? En este caso juega el pick and roll. Ante la posibilidad de que ese jugador lance de 3 puntos, 2 jugadores van sobre la pelota, pero fíjense que no existe la tercera ayuda.
No existe la tercera ayuda. El jugador que está defendiendo con la camiseta roja número 3 no puede ir a defender esa situación, porque si lo hace libera su tirador, ¿sí? Y acuérdense el valor que tiene el tiro fuera del arco. Todo esto pasa en 12 segundos, situaciones tácticamente entrenadas, ¿sí? Vamos a continuar. En este caso, y como tercer punto final dentro de lo que sería nuestra planificación de las ofensivas, o dentro de nuestra planificación de la estrategia ofensiva, tenemos el tipo de jugadores que necesitamos, ¿sí? Yo quiero tener en mis cuatro jugadores, los 3 jugadores más el suplente, quiero tener jugadores generadores y quiero tener jugadores definidores. El jugador generador tiene la posibilidad de jugar 1 contra 1, de jugar el ball handler en el pick and roll, y tiene la posibilidad de tiro desde el drible. El jugador definidor es el jugador que me va a tirar 1 versus 0, es el jugador que va a hacer un roll y atacar el aro, es el jugador que me va a hacer un pop y lanzar un tiro de 3 puntos, o es el jugador que me va a jugar sin balón, con lectura de lo que está pasando en los espacios, para poder recibir 1 versus 0. ¿Cuál es el jugador ideal? Claramente el que combina las dos cosas, ¿sí? No hay muchos jugadores, ni siquiera en el 5 contra 5, capaces de generar las dos situaciones, ser generadores y ser definidores. Si encuentro dentro de mi federación o dentro de mi club 3 o 4 jugadores de este estilo, ¿sí? Que combinen las dos cosas, claramente voy a tener una buena ventaja. Por eso digo que es un deporte igualador, ¿sí? Que me permite encontrar, no necesito 12 jugadores buenos, necesito solamente 4, y si me apuran necesito 2 jugadores generadores y 2 jugadores definidores. A partir de ahí se van a generar las combinaciones. Fíjense que tener 2 generadores y un definidor en cancha es bueno. Tener un generador y 2 definidores es bueno. Tener tres generadores que no definan, que solo jueguen con el balón en el piso, tal vez no sea lo ideal. Y tener 3 definidores al mismo tiempo no me sirve, ¿sí? Para esto, estas diferentes combinaciones de juegos, ¿sí? A mí me van a permitir también plantear los diferentes escenarios ofensivos, ¿sí? Resumiendo, cuando hablo de ofensiva, cuando hablo de estrategia ofensiva, de táctica ofensiva de equipo, tengo que hablar de espacios, tengo que hablar de tiempo de posesión y tengo que hablar de combinaciones. Con estos 3 ejes voy a desarrollar escenarios que mis jugadores repliquen, que mis jugadores conozcan, y a partir de ahí mis playbooks ofensivos. Como hablábamos de ofensiva, también vamos a hablar de defensa, ¿sí? En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de la defensa es anular estos espacios que la ofensiva quiere generar, ¿sí? Para esto tengo que entender que no voy a poder defender absolutamente todo. Imagínense que si en el 5 contra 5 la ventaja de posesiones siempre la tiene el ataque, siempre el ataque va a colocar un punto más de lo que yo quiero defender, esto todavía se hace más evidente en el 3 contra 3. Al haber el mismo espacio físico que en el 5 contra 5, solamente con 3 contra 3, es más difícil anular estos espacios. Vamos a ver ahora nosotros en algunos ejemplos dónde podríamos hacerlo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es reducir el tiempo. Estos 12 segundos, tratar de llevarlo todavía a menos segundos de posesión, o al menos segundos útiles para el ataque, y de esta manera poder tener alguna ventaja defensiva o poder hacerme no solamente del balón, sino evitar que me anoten, ¿sí? Aparecen las reglas, y cuando hablo de las reglas vamos a hablar de algunos puntos específicos que tienen que ver con qué se permite en el 3 contra 3 que en el 5 contra 5 no, ¿sí? Cuando hablo de anular espacios estoy hablando de esto. Fíjense, en este caso, hablando de defensa, vamos a hablar del jugador número 1, el número 3 y el número 2, que están defendiendo, ¿sí? ¿A qué lugar de la cancha ustedes creerían en este punto que debería enviar el 1 contra 1 a la defensa del balón? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hacia dónde lo debería orientar? Si yo lo oriento hacia el eje, si yo oriento el balón hacia el eje o trato de proteger demasiado el canasto de forma perpendicular, estoy permitiendo que ese jugador ataque. Al lugar que lo quiero llevar es a las esquinas, ¿sí? Al córner. En este caso tengo que utilizar la línea final y la línea lateral como 2 defensores más, ¿sí? Ese es el lugar donde yo en este caso en particular quiero llevar la pelota, ya sea en situación de 1 contra 1 o ya sea en situación de check ball. ¿Qué quiero decir? Cuando el jugador ofensivo toma el rebote y va a salir con dribbling para hacer el chequeo y para poder convertir a la pelota en una pelota viva, debería orientarlo hacia la esquina, ¿sí? De esta manera tengo beneficios con respecto a los espacios, ¿sí?
Cuando hablo de reducir el tiempo, fíjense, acá está la situación similar a la que les estoy diciendo. Si yo hablo de reducir el tiempo, ¿qué manera tengo para reducir el tiempo en esta situación? El jugador número 1 no puede molestar la salida de la pelota, no puedo cortar una línea de pase ahí, pero sí puedo hacerlo con el jugador número 2 y el jugador número 3. Muy agresiva la línea de pase, no permitir que esa pelota salga limpia, ¿sí? Y como dije antes, orientar y que salga con dribbling, orientarlo hacia las esquinas o hacia el córner superior izquierdo o derecho. De esta manera le voy a dejar mucho menos tiempo de posesión y además lo voy a tener en un espacio de la cancha donde no va a tener tantas opciones. A nivel reglamentario, y como lo ven en la imagen no es casual, se permite en el 3 contra 3 muchísimo más contacto, muchísimo más contacto. Se permite agarrar. A ver, cuando digo de más contacto, obviamente hay un límite, como siempre, ¿sí? Pero se permite que los jugadores defensivos, al no poder gestionar, al tener menos posibilidad de ocupar espacio, tengan más posibilidad de utilizar las manos, ¿sí? Entonces van a ver una defensa mucho más agresiva, van a ver una defensa donde el contacto está mucho más permitido, y eso en mi estrategia defensiva también tiene que ser un beneficio. Yo tengo que tener claro que esto hay que utilizarlo, ¿sí? ¿En qué situación? Claramente en esta, defensa del 1 contra 1. Jugadores que en el 5 contra 5 no son tan buenos defendiendo 1 contra 1, pueden serlo en el 3 contra 3. Tal vez tengan un problema de desplazamiento lateral en el 1 contra 1 con las piernas, o tengan esa excesiva utilización de las manos. Bueno, en el 3 contra 3 está permitido y deberíamos aprovecharlo, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta en cuanto a las reglas defensivas es que, al menos en la experiencia que yo tengo respecto a los diferentes torneos internacionales, no quiero tiro de 2 puntos, no quiero tiros fuera del arco. En ese juego constante de intercambio de posesiones entre un equipo y el otro, tengo que tratar de que el equipo rival siempre, primero obviamente que no anote, pero si tiene que anotar, que lo haga de un punto, dentro del poste bajo, dentro de la pintura, y no tiros abiertos, ¿sí? Para eso las reglas defensivas, en mi caso en particular, tienen que ver con eso. Una buena defensa del 1 contra 1, tratar de reducir los espacios, enviarlos hacia lugares de la cancha que no son cómodos y evitar los tiros de 2 puntos, ¿sí? Esto me permite pensar en las estrategias. Cuando hablo de las estrategias, cuando hablo de la forma de pensar el juego, creo que en esto coincidimos con el 5 contra 5 sin lugar a duda, y en el 3 contra 3. En este caso en particular, el 5 contra 5 detecta las virtudes que yo tengo. Nosotros en Argentina tenemos esos jugadores de 1 contra 1, tenemos esos jugadores con carácter, esos jugadores que son capaces de lanzar. Escondemos nuestras carencias, ¿sí? En este caso, al no tener un tamaño excesivo, lo hemos hecho en el 5 contra 5 y lo estamos haciendo en el 3 contra 3. Tratamos de esconder esa falta de biotipo grande, de jugador de 2 metros, 2 metros 5, y tratamos de darle a jugadores tal vez un poco más pequeños, ¿sí? Todas estas herramientas. Eso nos ha permitido igualarnos a nivel internacional, no solamente en 5 contra 5, donde hace años que la Argentina ocupa lugares de privilegio, sino también hoy en el 3 contra 3. El desarrollo de este juego se está volviendo global, se está volviendo algo muy importante, y me parece que los entrenadores tenemos o deberíamos estar a la altura, ¿sí? Así que espero haber sido claro con todo esto que hemos charlado. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta charla, y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Coach Gatti, acá disponible. Un abrazo muy grande a todos.